Ok, pues buenas tardes. Nosotros somos el equipo B y vamos a hablar sobre la pancreatitis aguda y crónica. El equipo está conformado por Sandra Braz, Jennifer Flores, Brenda Hernández y Noé López. La que sigue. Esta es la tabla de contenidos que vamos a revisar tanto en la pancreatitis aguda como en la crónica, que es definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, complicaciones, diagnóstico, tratamiento, prevención y pronóstico. La que sigue. Vamos a comenzar con la pancreatitis aguda. Siguiente. Y vamos a definirla como que es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente involucra el tejido peripancreático y puede involucrar órganos y sistemas distantes. Esta es la definición que nos da la guía de práctica clínica. Sin embargo, con más literatura podemos formar otra definición, que es un grupo de lesiones reversibles que se caracteriza por la inflamación causada por la activación, liberación y autodigestión de la glándula por sus propias enzimas. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que es la enfermedad pancreática más frecuente. Se reporta que a nivel mundial ocurren de 4.9 a 80 casos por cada 100.000 personas. Igual se menciona que pues esta incidencia puede ser variable dependiendo de las regiones en las que se presente y pues también va a depender del consumo de alcohol, también de la frecuencia de las litiasis biliares o incluso de otros factores de riesgo que también les van a mencionar ahorita. Se menciona que en Estados Unidos tiene una incidencia de 5 a 30 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a México, se mencionó en la referencia que en un segundo nivel se llegaron en un estudio 69 casos por año y que esto representa el 3% de la prevalencia media anual en los ingresos de medicina interna, de cirugía, de gastroenterología y también de terapia intensiva. En cuanto, bueno, en el 2003, la INEGI reportó que la pancreatitis aguda fue la causa número 18 de muerte intrahospitalaria, lo cual representaba el 0.65% de las defunciones. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener principalmente los genéticos. Aquí vamos a tener mutaciones de lo que es el gen PRSS1, que ese también es conocido como tripsinógeno catiónico, y este se localiza principalmente en el cromosoma 7. Y bueno, aquí también vamos a tener lo que es el gen de la fibrosis quística, que es el CFTR. Al mismo tiempo vamos a tener lo que es el gen del SPINK1, que este es como tal el inhibidor de la tripsina pancreática. Y este como tal lo vamos a tener localizado en lo que es el cromosoma 5. Entonces, estos genes han sido identificados principalmente en lo que son las pancreatitis hereditarias y pues son frecuentes a que después desarrollen lo que ya sería pues como tal la pancreatitis crónica. También vamos a tener lo que son las autoinmunitarias. En este caso se han identificado dos, que va a ser la pancreatitis autoinmunitaria tipo 1 y tipo 2. Por otro lado, las metabólicas, donde vamos a tener lo que es que exista alguna hipercalcemia o alguna hiperlipidemia. En el caso de los traumatismos, principalmente los penetrantes o contusos, porque esos pueden ocasionar lo que son lesiones por algún aplastamiento importante y que puede llegar a perforar lo que es la glándula. Y también existe lo que es el traumatismo iatrógeno en el páncreas y por tanto también en el conducto pancreático, y esto se hace porque se le realizó alguna colangiopancreatografía retrógrada y endoscópica, y ese es un factor muy común que llega a ocasionarlo. Por otro lado, vamos a tener también las que generan obstrucción del conducto pancreático como tal, que puede existir como algún adenocarcinoma o también algún adenoma o alguna neoplasia. Y en el caso de las infecciones, pues vamos a tener por Ascariasis lumbricoides, que este es como el principal nemátodo que va a generar esto, los helmintos, y que llegan a migrar y llegar hasta lo que es la ampolla de Vater. Igualmente, pues pueden existir algunos otros virus, como puede ser el adenovirus, el citomegalovirus, y también mencionaban lo que es la parotiditis. Y bueno, cambiando, aquí vamos a tener que el 75% que genera una pancreatitis aguda va a ser lo que es el alcoholismo y también lo que es la litiasis vesicular principalmente. Entonces, vamos a tener que en el caso de lo que es una manifestación infrecuente,
puede ocasionarse también por fármacos. Pero bueno, en el caso del alcoholismo, esto es muy importante porque aquí mencionaba que tiene que ser un periodo mayor de 5 años de ingesta y que también esté relacionado con que haya alguna dieta alta en grasas y también, por otro lado, el consumo de tabaco. Al mismo tiempo, esto principalmente se produce entre los 20 y 50 años, donde se desarrolla la pancreatitis aguda y es más frecuente en lo que son los hombres. Entonces, eso está directamente relacionado. Muy bien, en cuanto a la etiología, ya lo mencionó mi compañera Sandra, que las principales causas en personas adultas son los cálculos biliares y el alcohol. Los cálculos biliares comprenden del 40 al 70% de los casos y el alcohol de un 35 a un 55% de los casos. Si sumamos ambas causas, juntas dan un total del 75 al 80% de todos los casos de pancreatitis aguda. Incluso hay algunas ocasiones en las que no se puede reconocer una etiología para la pancreatitis. Y esta se conoce como una pancreatitis aguda idiopática, que comprende de un 10 al 20% de los casos. Y también se pueden encontrar otras causas que se pueden reconocer con la mnemotecnia I get smashed. Ahora sí que, como dice la Rosalía, la I es de idiopática. La G es de Gallstone, se quiere decir de los cálculos biliares. La E se refiere al consumo de alcohol. La T quiere decir a efectos traumáticos. La S tiene que estar relacionado con el consumo de esteroides. La M se relaciona con infecciones víricas, específicamente con el virus de la parotitis o también con procesos malignos. La A tiene que ver con enfermedades autoinmunes. La S tiene que ver con mordidas de escorpión. La H tiene que ver con alteraciones metabólicas, ya sea una hipertrigliceridemia y una hipercalcemia. La E tiene que ver con una técnica de estudio que se conoce como colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y la última, que es la D, se asocia al consumo de fármacos, específicamente a los fármacos diacídicos o al consumo de tabaco y otras drogas diferentes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta tablita se enlistan las diferentes causas que se encuentran principalmente en edades infantiles. Ahí se enlistan las diferentes causas genéticas, diversos fármacos, diversas causas obstructivas, infecciosas, sistémicas y traumáticas, para que lo chequen con más tiempecito después. Ahora bien, antes de entrar de lleno a la fisiopatología, a mí siempre me gusta mencionar la fisiología de una manera breve para que el proceso fisiopatológico se entienda de la mejor manera posible. Entonces, recordemos que el páncreas es un órgano que tiene un rol tanto endocrino como exócrino. La parte endocrina se refiere a la liberación de hormonas hacia la sangre, que estas provienen de los islotes de Langerhans. Y en cuanto a la función exócrina, esta se refiere a la secreción de enzimas digestivas hacia los conductos pancreáticos, que posteriormente el conducto pancreático drena hacia el duodeno para la digestión de las diferentes macromoléculas que se adquieren en la dieta. Estas macromoléculas son los carbohidratos, las proteínas y las grasas o los lípidos. Y para cada macromolécula existe una enzima específica. Por ejemplo, los carbohidratos son digeridos por la amilasa. Las grasas o los lípidos son digeridos por la lipasa y las proteínas son digeridas por las proteasas. Entonces, para fines de esta exposición, me voy a centrar más en la función de las proteasas. Entonces, si nos vamos a la célula acinar que se encuentra en el lado, en este lado, del lado superior derecho, encontramos a la célula acinar. Esta célula acinar va a ser la encargada de sintetizar y de producir las diferentes enzimas proteolíticas o proteasas. Estas, al momento de que son sintetizadas, son almacenadas en gránulos que se conocen como gránulos de zimógeno. Y aquí estas enzimas se encuentran inactivas por diferentes mecanismos que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se requieren estas enzimas, van a fusionarse, bueno, los gránulos de zimógeno se van a fusionar en la membrana apical de la célula acinar para liberar las diferentes enzimas hacia los conductos y llegan hacia el conducto pancreático principal o al conducto de Wirsung para que al final drenen hacia la luz del duodeno, que es aquí donde se necesitan estas enzimas, esas proteasas. Aquí en la mucosa del duodeno existe una enzima que se conoce como enteroquinasa. Esta enzima enteroquinasa lo que va a hacer es que va a agarrar de sustrato al tripsinógeno
y lo va a convertir en su forma activa. Del tripsinógeno lo va a convertir a la tripsina. Aquí esta enzima se vuelve activa y esta enzima sirve para activar a las demás enzimas proteolíticas o a los demás zimógenos. Por ejemplo, puede activarse a sí mismo el tripsinógeno para convertirlo en tripsina, activa el quimotripsinógeno para convertirlo en quimotripsina, la proelastasa para convertirlo en lastasa y así con los demás enzimas zimógenas. Y esto es muy importante que estas enzimas se activen en la luz del duodeno, porque si llegasen a activarse en el tejido pancreático, es decir, dentro del páncreas, pues causarían varias alteraciones estructurales aquí adentro. Y es por ello que el páncreas es tan inteligente que cuenta con mecanismos que protegen pues al mismo páncreas. Estos mecanismos son los siguientes. Las enzimas proteolíticas se almacenan en gránulos de zimógeno junto con inhibidores de proteasas. Entonces, ¿qué van a hacer estas enzimas? Lo que van a hacer es que, como su nombre lo dice, un inhibidor de proteasa va a inhibir la activación de las enzimas. Además que esta membrana es impermeable a los zimógenos, es decir, que no va a permitir la salida de las proteínas de su interior. De esta manera, los zimógenos no entran en contacto con las enzimas que se encuentran en el citoplasma o con enzimas que se encuentran en los lisosomas. Además que si llegasen a activarse de manera prematura esas enzimas, también se degradan para que no causen algún daño, y por medio de las células ductales que se encuentran de este lado, estas se encargan de secretar bicarbonato, y lo que hace el bicarbonato es crear un medio alcalino para que también de esta forma no se activen las enzimas pancreáticas o proenzimas o zimógenos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien. Ok, la siguiente, por favor. Permíteme tantito. Bueno, ya vimos las diferentes etiologías de la pancreatitis aguda. Como pueden ver en la imagen que se encuentra aquí de su lado izquierdo, se observan que pueden ocurrir dos mecanismos importantes, ya sea que la etiología cause una lesión en la célula acinar o que cause una obstrucción en el conducto pancreático. De ambas formas, se va a llegar a un solo mecanismo fisiopatológico. Esto es, que va a causar la activación prematura de las proenzimas o de los zimógenos dentro del páncreas. Y pues esto conduce a un proceso de autodigestión. Es decir, que el páncreas va a empezar a comerse a sí mismo y por ende va a causar daños estructurales dentro del tejido pancreático. Y todo este proceso se va a llevar a cabo en 3 fases. Primero, sea cual sea el daño que esté causando, va a promover que los zimógenos y que las enzimas lisosomales se junten en una misma vacuola. Entonces, principalmente el tripsinógeno va a entrar en contacto con la catepsina B, y la catepsina B va a convertir el tripsinógeno en su forma activa, que es la tripsina. A su vez, la tripsina va a activar a las demás enzimas y de esta forma se empieza un proceso de activación enzimática, que esta sería la primera fase. La segunda fase tiene que ver con el reclutamiento de leucocitos y síntesis de citocinas. Cuando estas enzimas son activadas y están causando un daño, la célula acinar va a detectar este daño. Y lo que va a hacer es que va a activar factores de transcripción, específicamente el NF-kappa-beta, y este factor de transcripción va a sintetizar interleucinas, tales como la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y lo que van a hacer estas interleucinas es que van a reclutar a los neutrófilos y a los macrófagos para tratar de modular el proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Entonces, esta segunda fase se va a tratar de potenciar el proceso inflamatorio que se está llevando a cabo aquí en la célula acinar. Y por ende, los macrófagos y los neutrófilos que están siendo reclutados aquí van a secretar aún más citocinas. Y estas citocinas pueden vertirse en el torrente sanguíneo, al igual que las enzimas que se encuentran activadas, y causar un daño a otros órganos, que esto sería la tercera fase, y por ende se llegaría a una inflamación sistémica. Y de esta forma es como se lleva a cabo el proceso fisiopatológico.
La siguiente, por favor. Ok, bueno, para su clasificación tenemos el sistema de clasificación de severidad Apache 2, que es el que vemos a la izquierda. Este está basado en dos aspectos que parte de estos se pueden recolectar durante la exploración física, además de que se le van a agregar con las complicaciones crónicas y un puntaje por edad. Esta es una herramienta útil para evaluar la severidad en 24 horas. Como vemos el listado, toma en cuenta la temperatura rectal, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, necesidad de oxígeno, presión parcial de oxígeno, pH arterial, los niveles de sodio, potasio y creatinina sérica, el hematocrito y la cuenta de leucocitos. Y como ya les mencioné, se va a agregar un puntaje dependiendo de la edad y por enfermedad crónica. También tenemos la clasificación de Atlanta, que es la que vemos a la derecha. Esta se basa en un sistema de puntuación multifactorial de factores predictivos de severidad. Esta es muy importante para que podamos definir y estratificar esta pancreatitis y podamos identificar a los pacientes que estén graves y requieran un tratamiento al ingreso. También identificar a los pacientes que se necesiten referir a atención especializada y que tengan algunos de los aspectos que vamos a ver, que sería la falla orgánica persistente o complicaciones locales y sistémicas. Entonces, esta lo va a dividir en leve, moderadamente grave y grave. En la leve es cuando estamos en ausencia de falla orgánica y complicaciones locales o sistémicas. Esta generalmente resuelve durante la semana 1 y su mortalidad es muy rara. En cuanto a la moderadamente grave, en esta tenemos presencia de falla orgánica transitoria o complicaciones locales y estas se pueden resolver en las primeras 48 horas. Tiene una morbimortalidad de presencia de falla orgánica persistente, es decir, mayor a 48 horas, siendo esta única o múltiple. Y y en la parte de abajo, para definir una pancreatitis aguda grave, y va a tomar en son mayor o igual a 3, que estos nos lo van a explicar mejor en el diagnóstico. También un Apache 2 mayor o igual a 8, falla orgánica o pseudoquiste. La siguiente, por favor. Ahora, clásica, que está compuesta por el dolor abdominal, los vómitos y la anorexia. El dolor brusco y continuo se va a localizar en el epigastrio, y esto va a obligar al paciente a adoptar una postura antiálgica, que es la que vemos en la parte de abajo. Esta es en decúbito lateral, con la flexión de caderas y rodillas hacia el tronco. Este dolor también puede tener una irradiación, en banda a la espalda, y generalmente, o la literatura menciona que su intensidad máxima es en los primeros 10 a 20 minutos. En algunos casos, también el dolor se puede limitar en el abdomen e incluso a la región inferior del abdomen por diseminación del exudado pancreático. También mencionaban que este dolor se puede acompañar de vómitos incoercibles y fiebre. Ahora, para las características del vómito, el vómito es persistente y no suele aliviar el dolor. Tiene características biliosas y va a empeorar con la ingesta. Otro punto es que dependiendo de la gravedad del cuadro, la sensibilidad abdominal a la palpación va a variar. En ocasiones también vamos a poder palpar una masa en el epigastrio por una lesión inflamatoria o un pseudoquiste. También los ruidos intestinales van a estar disminuidos o ausentes. En cuanto a la fiebre, esta fiebre puede ser de 38 a 39.5 grados y esta va a surgir por la quemadura retroperitoneal producida por la extravasación enzimática y por como mencionaba Noé, la liberación de mediadores inflamatorios al torrente circulatorio. La guía de práctica clínica también mencionaba que en la fase inicial el paciente también puede presentar lo que es la hipotensión, taquicardia y oliguria. Y en los casos graves podemos encontrar distintos signos, como son el de Cullen, que es equimosis alrededor de la pared abdominal, periumbilical. También el signo de Gray-Turner, que es la equimosis en la pared lateral del abdomen, como podemos ver en las imágenes de la izquierda. O el signo de Fox, que es un cambio en la coloración sobre la porción inferior del ligamento inguinal. Estos signos aparecen más o menos en el 3% de los pacientes y, como ya mencioné, son datos de gravedad. La que sigue, por favor. Y de sus complicaciones, pues si el daño progresa,
va a surgir la necrosis del páncreas. Esta tiene una tasa de mortalidad del 20 al 50% y va asociada con la falla orgánica, que esta se define para 3 sistemas, que son el respiratorio, el cardiovascular y el renal. Puede presentar shock, insuficiencia renal, derrame pleural, el síndrome de dificultad respiratoria, coagulación intravascular diseminada, hemorragia digestiva masiva e infección sistémica o intraabdominal. La que sigue, por favor. Ahora, para el diagnóstico, pues se menciona que es tanto clínico como pues por estudios de laboratorio como también por gabinete. Bueno, se menciona en la GPC que se deben de tomar en cuenta, bueno, puedes establecer un diagnóstico de pancreatitis aguda si tienes dos de los siguientes, perdón, de los siguientes criterios, que sería el cuadro clínico sugerente, que es el que les mencionó esta Bren, que sería pues el dolor abdominal en epigastrio, que se va a irradiar hacia la espalda y que puede tener una intensidad progresiva y que se suele acompañar tanto de vómitos como de náuseas. También va a haber alteraciones bioquímicas, es decir, que va a haber una elevación, tanto puede ser como en la lipasa o en la milasa, y bueno, esto se caracteriza porque tiene que ser 3 veces por encima de sus valores que ya estén establecidos, y también por alteraciones en los estudios de imagen, que igual ahorita se los voy a mencionar. Bueno, en cuanto a la clínica, se menciona que pues es una edad de aproximadamente mayor de los 55 años. En el interrogatorio pues debemos de investigar antecedentes de litiasis biliar, también de ingesta de alcohol, de colicistectomía, de alguna cirugía biliar o pancreática, o incluso también de alguna historia familiar de pancreatitis. En cuanto a la exploración física, pues aquí podemos encontrar que en los signos vitales puede haber hipotensión, taquicardia, taquipnea o incluso también fiebre. Y en la antropometría, pues puede, el paciente, bueno, se caracteriza porque puede tener obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor de 30. Y en el cuadro clínico, pues como ya les mencioné en los criterios, y también que ya se los mencionó, perdón, Brent, que es el cuadro clínico sugerente. Y pues también puede haber otros hallazgos físicos, como por ejemplo que el paciente se encuentre ictérico, que tenga diaforesis, o incluso que esté alterado su estado de conciencia. Y igualmente, como se les mencionó, puede haber signos clínicos de gravedad, que serían los 3 signos, el de Gray Turner, que sería pues la equimosis en los flancos, el de Collen en la región periumbilical, y el de Fox, que sería en la región inguinal. Y igualmente, pues estos se presentan en el 3% de los pacientes y se pueden observar desde las 48 a las 72 horas después de que se presenta pues los signos y síntomas de la pancreatitis. Y bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio, pues son varios los que se pueden aplicar. Y por ejemplo, en la química sanguínea tenemos que, pues las que más sobresalen es la amilasa y la lipasa. También se suele pedir pues colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, las transaminasas hepáticas, las bilirrubinas totales, directa e indirecta, etcétera. Pero bueno, las que más suelen sobresalir pues es la amilasa y la lipasa. En cuanto a la amilasa, pues se menciona que esta se eleva frecuentemente en la pancreatitis aguda. Sin embargo, esta también se puede elevar en otras enfermedades que no son pancreáticas, como por ejemplo en una obstrucción intestinal, en una peritonitis, en una perforación de úlcera duodenal, etcétera. Y en cuanto a la lipasa, pues esta se menciona que tiene mucho más valor diagnóstico, ya que pues sus valores pues van a persistir por mayor tiempo en comparación con los niveles también de la amilasa. En cuanto a la biometría hemática, pues se suele pedir la biometría hemática completa, perdón, pero pues también tenemos que tomar en cuenta el hematocrito y los leucocitos para también poder hacer las clasificaciones que nos mencionó Bren. En cuanto a la proteína, perdón, los electrolitos séricos, pues son los que se encuentran ahí en la diapo: sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio. Y la proteína C reactiva se menciona que puede ser un pronóstico de gravedad y se considera pues el estándar de oro, pero para un pronóstico, como les menciono, de gravedad. También se piden los tiempos de coagulación y gasometría arterial para las que nos van a ayudar también a clasificar al paciente en las diferentes clasificaciones que les menciono, Bren, y también una que yo les voy a mencionar ahorita. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudios de gabinete, pues como pueden ver son varios. Tenemos primero la radiografía de tórax y de abdomen, y en cuanto a la de tórax, pues esta nos va a permitir visualizar si hay algún tipo de derrame pleural, algún síndrome de dificultad respiratoria o incluso neumonía. Y se menciona que si en el paciente suele haber derrame pleural, pues suele estar asociado con un pronóstico que
pues sea mucho menor, ¿no? Sea más pobre para el paciente. En cuanto a la radiografía de abdomen, pues aquí se puede visualizar diferentes, diferentes patologías, por ejemplo, el signo de asa centinela, también la distensión de asa abdominal, si hay una colección de gas, el signo de colon cortado, etcétera. Por ejemplo, ahí en la imagen se está señalada con una flechita y ese es el signo de asa centinela. En cuanto al ultrasonido, pues aquí nos va a permitir evaluar la vesícula biliar y también sus conductos biliares. Igualmente, pues nos va a presentar diferentes características que podemos encontrar en la pancreatitis aguda, como es, por ejemplo, un aumento difuso, que haya zonas hipoecoicas o incluso también que haya acúmulos de líquidos. Y pues igual están ahí señaladas con las flechas, pero bueno. También se encuentra la TAC, que se menciona que cuando se utiliza con un medio de contraste, pues nos va a ser útil para identificar si hay algún tipo de necrosis pancreática. Y pues se menciona que si se realiza en las primeras 24 horas, nos puede indicar si se trata de algún tipo de pancreatitis aguda leve o incluso hacer un pronóstico, un posible pronóstico para una pancreatitis aguda grave. En cuanto a la tomografía axial computarizada dinámica, bueno, en las diferentes bibliografías que consulté se mencionaba que era la gold estándar y esta pues con un medio de contraste. Se menciona que entre el cuarto y el 10º día después de la presentación del cuadro clínico de la pancreatitis, pues nos puede dar incluso un pronóstico de una necrosis pancreática y aseguran casi que en un 100%. Y también tenemos a la punción percutánea guiada por TAC. Esta pues se menciona que también es una de las mejores técnicas para diagnosticar la necrosis pancreática y que esta punción se debe realizar entre el 5º y el 7º día si se sospecha de si hay una sospecha clínica de sepsis o incluso también se puede realizar si la primera punción pues fue negativa. Y se menciona que si este cultivo da positivo, aquí es cuando se puede ya establecer un tratamiento. Es decir, que pues estas pruebas de gabinete no solamente nos van a servir para el diagnóstico, sino incluso también para ya tomar una decisión del tratamiento que se le va a realizar al paciente. Ahora, en cuanto a la resonancia magnética, esta básicamente igualmente nos va a permitir evaluar el conducto pancreático y se menciona que se puede utilizar en casos de que haya el paciente presente algún tipo de hipersensibilidad al medio de contraste del ataque. Esta resonancia magnética, lo que nos va a ayudar es que nos va a especificar el volumen, si hay un aumento en el volumen del páncreas, también si hay algún tipo de inflamación alrededor de o distinguir si hay algún tipo de tejido necrótico. En cuanto a la CEPRE, que pues ya les mencionaron que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, pues esta básicamente nos ayuda también a identificar si hay una sospecha o una evidencia que ya se encuentre confirmada de litiasis biliar. Y pues ahí pueden ver en la imagen cómo se encuentra el endoscopio, el colédoco y pues ahí se puede ver el cálculo. Siguiente, por favor. Y bueno, igual se va a hacer diferentes diagnósticos diferenciales para la pancreatitis aguda. Entre estos encontramos a la coledocolitiasis, a la úlcera péptica, a la apendicitis, a la úlcera perforada, a una obstrucción intestinal, a la isquemia mesentérica, a la lesión postraumática y también al infarto del miocardio. Siguiente, por favor. Y otros de los criterios que se les mencionaron en un principio, pues son los criterios de Ranson. Estos, como lo dice la imagen, son predictores de algún tipo de severidad de la pancreatitis aguda y la ventaja de esto es que pues no se necesitan de estudios de imagen, sino que son básicamente de laboratorio. Va a constar de 11 parámetros, que son 5 al ingreso del paciente y 6 a las 48 horas. Igual ahí se mencionan cuáles son sus ventajas, que pues son fáciles de recordar, también es una fácil accesibilidad debido a que son pues pruebas de laboratorio, son útiles también en el manejo de urgencias y del ingreso y pues bueno, entre sus desventajas tenemos que se tienen que esperar pues las 48 horas para poder tener una evaluación completa. Igualmente pues que puede haber una confusión porque sea de una pancreatitis tanto de origen biliar o no biliar, y pues que la desventaja de esto es que pues son superados por la escala de Apache, que ya les mencionó igual mi compañera.
Y tenemos, por ejemplo, que al ingreso se toma la edad, los leucocitos, la glucemia, el LDH y la AST, mientras que a las 48 horas pues se toma el descenso del hematocrito, el aumento del nitrógeno ureico, calcemia, la presión parcial de oxígeno, el déficit de bases y un secuestro de líquidos. Y se menciona que se puede predecir una pancreatitis leve cuando son de 0 a 2 criterios, mientras que una pancreatitis aguda grave, pues cuando son mayor de 3 criterios. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Principalmente vamos a tener lo que son medidas generales de soporte, donde aquí son dados de alta cuando llegan a la UCI en 24 horas. Pero aquí se recomienda que deben de tener una dieta absoluta. E igualmente para lo que es el control de dolor, pues se le van a dar lo que es opiáceos por vía parenteral y pues también se le puede dar lo que es la hidromorfona, que son de la morfina y principalmente para el dolor que ya no pueden controlar. En este caso se le da de 1 a 2 miligramos intravenoso cada de 4 a 6 horas, pero pues aquí tenemos que tener en cuenta que se va a ajustar según las necesidades que requiera el paciente. También la reposición de líquidos es importante y esta se debe de llevar a cabo en las primeras 24 horas desde que ingresa el paciente. Aquí debemos de tener en cuenta diferentes aspectos que va a hacer corregir lo que es la presión arterial y el pulso, igualmente reducir lo que es el hematocrito, lo que es el nitrógeno ureico en sangre, hasta que lleguen a los valores normales, y aquí debemos de asegurar que haya una buena diuresis de al menos 0.5 mililitros por kilogramo por hora. También nos recomiendan que utilicemos lo que es la solución de Ringer lactato, que aquí normalmente se da de 200 a 250 a lo largo de 12 a 24 horas iniciales, y pues aquí también debemos de checar que podemos ir reduciendo si el paciente muestra signos tempranos de lo que ya sería una sobrecarga de líquidos como tal. También es importante pues destacar que si infundimos demasiado rápido los líquidos, pues también podemos llevar a lo que es un riesgo de insuficiencia respiratoria por la misma pues sobrecarga de los líquidos, o también que haya o exista algún fracaso orgánico y alguna insuficiencia cardíaca, o que generemos lo que es el síndrome compartimental abdominal, es decir, un aumento en la presión abdominal. Y bueno, también es necesario, si en ocasiones, utilizar lo que es el tratamiento tanto para las náuseas y vómitos. Y bueno, en este caso tenemos lo que son los antagonistas de la 5-HT3 y también la succión nasogástrica, pero esto rara vez es utilizada. Y bueno, también nos recomendaban que, por ejemplo, en la pancreatitis leve se pueden tomar alimentos o también pueden utilizar lo que es la alimentación enteral, si en caso de que llegue a tolerar la persona. Pero también, como mencionaba, la dieta debe de ser pobre en grasa y la primera comida después de que haya padecido este padecimiento. Y en el caso de la pancreatitis más grave, es decir, que ya haya como un fracaso orgánico temprano, alguna pérdida o que tenga alguna enfermedad concomitante, pues es apropiado tenerlo en lo que es en la unidad de cuidados intensivos y estar atentos a lo que es el control de este mismo fracaso orgánico y también las complicaciones metabólicas que se pueda llevar después. También podemos utilizar lo que son fórmulas elementales y debemos de tenerlos en chequeo entre 5 y 7 días después de que salieron, es decir, de la UCI. Y bueno, vamos a seguir con lo que es la prevención y el pronóstico. Primero en cuanto a la prevención, básicamente se resume a evitar lo que conlleva al paciente a una pancreatitis aguda. Y pues como ya vimos, una de las principales causas es el alcohol y los cálculos biliares. Entonces, en personas en las cuales se detecta un abuso del alcohol, pues hay que evaluar el abuso y la dependencia a esta sustancia y dar asesoramiento intensivo sobre la necesidad de abstenerse a la ingesta de alcohol para evitar episodios repetidos de pancreatitis y otras posibles complicaciones. Además que si la etiología es por cálculos biliares, pues se recomienda la remoción de estos para también evitar episodios repetitivos. En los pacientes los cuales la etiología es un trastorno metabólico, se recomienda cambios en el estilo de vida, como reducir el consumo de azúcares y el consumo de grasas. Y también es muy importante informar a los pacientes sobre los fármacos que como efectos adversos pueden causar pancreatitis, específicamente en los pacientes con enfermedades autoinmunes, con infecciones o cáncer.
Y en cuanto al pronóstico, más o menos el 20% de las personas con pancreatitis aguda presenta un curso severo. Y de estos pacientes que llegan a un curso severo, el 10 al 20%, perdón, pueden fallecer. Y a nivel mundial se registra una tasa de mortalidad del 5%, que puede incrementar hasta un 62% cuando los pacientes tienen una pancreatitis de tipo necrotizante y además se encuentran infectadas. La siguiente, por favor. Vamos a continuar con la pancreatitis crónica. Siguiente, por favor. Esta se define como la inflamación prolongada que causa una destrucción irreversible del páncreas exocrino y que se continúa con la pérdida de los islotes de Langerhans. Esta pancreatitis crónica puede ser la evolución de brotes repetidos de la pancreatitis aguda. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, se menciona que pues, es la principal causa de insuficiencia exocrina del páncreas en los adultos. También que, pues, en cuanto a una pancreatitis crónica sintomática, en los países occidentales hay una prevalencia de entre 25 y 30 casos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de entre 4 y 14 casos por cada 100.000 habitantes. Igual se menciona que la edad promedio de inicio es alrededor de los 42 años y que suele predominar en hombres. Sin embargo, pues se menciona que este predominio ya no ha sido como tanto en el sexo masculino, debido a que pues también en las mujeres se ha presentado un aumento en el consumo de alcohol. Y en cuanto a México, la principal causa de pancreatitis crónica pues es el alcoholismo, alrededor del 70%. Siguiente. Bueno, ahora en cuanto a los factores de riesgo, ya habíamos mencionado algunos de estos, pero aquí el alcoholismo, o bueno, el alcohol, va a causar como el 50% del total de los casos de la pancreatitis crónica, como mencionó mi compañera. Y bueno, aquí mencionaban que bebían o beben las personas como de 4 a 5 al día por más de 5 años. Entonces, factor de riesgo, por lo tanto, es progresivo. Y también va a depender pues de la dosis en la que se consumió. También esto va a ir de la mano con los factores de riesgo genéticos y con el consumo de cigarros, es decir, con el tabaquismo. También este mismo va a aumentar el riesgo de la pancreatitis crónica, mencionaban que de 2 hasta 3 veces, y que también es responsable lo que es el tabaquismo, o bueno, estos mismos factores que lo inducen más, hasta el 25% también de que se desarrolle la pancreatitis crónica, y bueno, que de caso lo que es una evolución como tal. Los genéticos, como hemos mencionado, los del gen del tripsinógeno, que es el PRSS1, y bueno, también vamos a tener lo que es el inhibidor de la tripsina, que es el SPINK1, o también lo que es el de la fibrosis quística, que es el CFTR. Por otro lado, vamos a tener los que están los que dan a cabo la obstrucción del conducto pancreático, que puede ser tanto por trastornos benignos o malignos que generan que haya como un reflujo o bueno, un flujo retrógrado como tal desde la obstrucción. Y bueno, aquí vimos que producía, por ejemplo, en la obstrucción de ampolla, que puede ser uno de los más comunes, la enfermedad de Crohn, algún adenoma o carcinoma. Igualmente, la estenosis del conducto pancreático, que puede ser por una pancreatitis grave o alguna cirugía pancreática. Y también la maligna, que como tal ya puede ser un adenocarcinoma del conducto pancreático. Vamos a tener también otras causas, como las que encontrábamos en la pancreatitis aguda, que son las pancreatitis autoinmunitarias, que como sabemos, pues existen de tipo 1 y tipo 2, y también puede derivarse a que exista una ictericia obstructiva. Y mencionaban que muchas veces se puede estimular a lo que sería como un cáncer. Pero bueno, se manifiesta también como lo que es la pancreatitis crónica. Muy bien. En cuanto a la etiología o las principales causas, pues como pueden ver son similares a las que se encuentran en la pancreatitis aguda. Sin embargo, aquí la principal causa que predomina es el alcoholismo, contando dentro de un 40 a un 70% de todos los casos. Y esto no es como tal una mnemotecnia, sino es como un sistema de clasificación que se conoce como el sistema Tígaro.
el cual la T tiene que ver con los procesos tóxicos y metabólicos, ya sea por el abuso del alcohol, por el tabaquismo, por alteraciones metabólicas como la dislipidemia o la hipercalcemia, una falla renal crónica, el uso de medicamentos y diversas toxinas. También la pancreatitis crónica idiopática, ya sea que tenga un inicio temprano, un inicio tardío, o también se menciona por ahí una pancreatitis crónica tropical. En cuanto a los factores genéticos, ya se mencionaron las diferentes mutaciones en los genes PRSS1, el CPTR y el SPIN1. En cuanto a la A, tiene que ver con los procesos autoinmunes, que esto principalmente tiene que ver con la ingestión de medicamentos esteroides y también de otras enfermedades autoinmunes. La R tiene que ver con episodios recurrentes de pancreatitis aguda. Y por último, la O tiene que ver con procesos obstructivos, principalmente con malformaciones congénitas. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando sobre la fisiopatología de la pancreatitis crónica, bueno, primero vemos que tenemos aquí un acino todo bonito, todo sano. Pero después vemos que llega un daño debido a un consumo crónico de alcohol y a un tabaquismo crónico. Además de que ha habido episodios recurrentes de pancreatitis aguda. Entonces, lo que van a causar en este acino pancreático es que va a haber tejido necrótico y además va a haber células inmunitarias reclutadas aquí en este lugar. Y lo que va a causar todo esto es la activación de estas células que se encuentran aquí. Estas células se conocen como células estrelladas pancreáticas. Y lo que van a hacer estas células estrelladas pancreáticas es reemplazar el tejido necrótico que se encuentra aquí en el acino por tejido fibrótico. Es decir, se va a llevar a cabo un proceso de fibrosis y es aquí cuando la función del páncreas es irreversible, que es la principal característica de la pancreatitis crónica, un proceso fibrótico irreversible. Y además también se generan otras complicaciones como calcificaciones que se encuentran en el conducto pancreático. Esto es debido a que como hay una mayor secreción de proteínas, estas proteínas forman tapones diferentes aquí en el conducto pancreático y posteriormente estos tapones se calcifican, lo que se puede tener como un hallazgo en los estudios de imagen como fibrosis y calcificaciones. La siguiente, por favor. Sí, en el cuadro clínico podemos encontrar episodios repetidos de ictericia, de indigestión, de dolor abdominal persistente o de repetición, que va a ser de tipo postprandial, localizado en el epigastrio e incapacitante. Este puede irradiarse hacia la espalda y va a existir esta sensación de alivio al sentarse hacia adelante. Otro punto que también podemos ver es la pérdida de peso, que esta es secundaria a la anorexia y mala absorción con esteatorrea, que es otro punto, la misma esteatorrea por la mala absorción de grasa. La bibliografía lo manejaba mayor o igual a 14 gramos al día. Estos episodios pueden estar precipitados por el consumo excesivo del alcohol, como mencionábamos, comidas abundantes, ya que aumentan las demandas de secreciones pancreáticas, opioides u otros fármacos que pues alteren el tono muscular del esfínter de Oddi. También puede pasar que esta pues pase completamente inadvertida hasta que se desarrollan otras situaciones como la insuficiencia pancreática y la diabetes mellitus. En el caso de la diabetes, esta puede desarrollarse porque, igual como mencionamos al principio, esta puede, bueno, continúa con la destrucción de los islotes del páncreas y ya aquí podríamos presentar hipoglicemias. La que sigue, por favor. Y dentro de sus complicaciones tenemos los pseudoquistes, la necrosis, la obstrucción del conducto biliar común o el duodeno, la ascitis pancreática, que esta generalmente es por una rotura ductal, aunque también puede desarrollarse trombosis de la vena esplénica, lo que nos va a dar lugar a varices esofágicas. Y pues la principal complicación a largo plazo es el cáncer de páncreas. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues también va a ser mediante la clínica, como les mencionó Bren, igual un dolor abdominal episódico constante, va a estar localizado en el epigastrio y también se puede irradiar hacia la espalda. Igualmente se menciona que hasta el 5% de los pacientes pueden no llegar a presentar este dolor, sino que más bien pueden presentar esteatorrea.
Y bueno, en cuanto al laboratorio, igual se toma en cuenta la biometría hemática completa, ya que puede estar alterada ante algún tipo de infección o algún tipo de absceso. Y en la química sanguínea, pues aquí la lipasa y la amilasa, pues no nos van a servir mucho de valor diagnóstico debido a que pues sus valores suelen ser normales. En cuanto a los triglicéridos, pues igual los podemos encontrar elevados. La glucosa igual podemos encontrarla elevada en caso de que pues son pacientes de insuficiencia pancreática, sobre todo endocrina, y también podemos encontrar elevadas la bilirrubina total, la fosfatasa alcalina y las transaminasas hepáticas. Y estas sobre todo van a estar relacionadas pues hacia una pancreatitis de origen biliar o incluso también si hay algún tipo de obstrucción en los conductos, por ejemplo que hay una estenosis o algún tipo de masas que estén ahí obstruyendo. También está la cuantificación de la grasa en heces, que se menciona que se va a recoger estas heces durante un periodo de 72 horas y igualmente se va a dar, bueno, va a estar consumiendo el paciente una dieta rica en grasas y así pues nos va a permitir que se identifique algún tipo de esteatorrea. Se menciona que pues la elastasa fecal, cuando es inferior a los 100 microgramos por gramo en las heces, pues nos puede apuntar hacia una pancreatitis crónica que ya esté pues avanzada. También está la prueba de la estimulación de la secretina, que esta sobre todo pues se menciona que es cuando se introduce un tubo hasta el duodeno y se van a recoger pues secreciones pancreáticas durante una hora, bueno así lo menciona la bibliografía, y que se van de esta muestra se van a agarrar digamos que otras alícuotas que bueno investigué, que son como muestras de este tipo, pues de esta muestra que se va a tomar cada 15 minutos y pues de estas se van a analizar la concentración de bicarbonato, y se menciona que pues es anómala cuando se tiene una concentración de bicarbonato máxima pues menor de los 80 mil equivalentes por litro. Pero pues bueno, también igualmente se menciona que no es muy utilizada bueno, muy accesible esta prueba. También se encuentra el tripsinógeno en sangre, que pues este valor suele estar normalmente disminuido en los pacientes con pancreatitis crónica. Y también está el calcio y la paratormona. Investigué y pues bueno, el hiperparatiroidismo primario, sobre todo suele ser una causa rara también de la pancreatitis crónica. Y en cuanto a la inmunoglobulina G4, a la velocidad de eritrosedimentación o incluso el factor reumatoideo, nos pueden, cuando se encuentran en valores anormales, nos pueden indicar una pancreatitis crónica autoinmune. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los estudios de gabinete, pues tenemos igual varios estudios. Se encuentra la radiografía simple de abdomen, que pues esta nos puede revelar algún tipo de calcificación pancreática que se encuentra de manera difusa o local, sobre todo en los pacientes que pues ya tienen una evolución mucho más avanzada. Y en cuanto a la tomografía computarizada, pues esta va a ser, se menciona que es la prueba diagnóstica más usada. Bueno, leí que esta junto con la angiopancreatografía por resonancia magnética, que son como las más utilizadas. Pero bueno, en cuanto a la tomografía computarizada, nos va a permitir igual identificar si hay algún signo característico de alguna dilatación en la vía pancreática, o si hay también algún tipo de calcificaciones en los conductos o incluso en el parénquima, o si hay algún tipo de atrofia. En cuanto a la colangiopancreatografía, perdón, por resonancia magnética, esta nos va a ayudar a identificar la morfología del conducto pancreático, e incluso se menciona que si se administra al momento de que se hace esta prueba, se administra la secretina, nos va a ayudar igualmente a visualizar de una mejor manera el conducto pancreático. Ahora, en cuanto a la ecoendoscopía abdominal, pues esta nos menciona que va a ofrecernos imágenes mucho más detalladas del parénquima y también del conducto pancreático, y que se menciona también que pues esta nos puede ayudar a descartar una ay, perdón, una pancreatitis crónica, pues de una que no sea totalmente pues crónica, ¿no? Y también tenemos a la CEPRE, es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que pues esta básicamente igual nos va a ayudar a identificar si hay algún cambio en el conducto pancreático y que puede ser algún tipo de dilatación, estenosis, algún tipo de, no sé, que haya algún tipo de cálculos que se encuentren en estos conductos. Siguiente, por favor.
Y pues bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues es básicamente enfocado al dolor abdominal, debido a que puede haber otro tipo de causas que originen este dolor, como por ejemplo la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, la colecistitis, también el síndrome de intestino irritable, isquemia mesentérica, algún tipo de gastritis crónica, una perforación intestinal o el cáncer de páncreas. Y como pueden ver, pues son causas similares igual a las de diagnósticos diferenciales similares a los de la pancreatitis aguda. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ir a lo que es el tratamiento. Aquí debemos de dejar principalmente que el paciente deje lo que es de consumir alcohol y tabaco, porque estos pues no van a traer como algún avance en cuestión del tratamiento. Lo vamos a tener en diferentes fases, un tratamiento médico, también lo que es la neurolisis y el tratamiento endoscópico. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Empezando por lo que es el tratamiento médico, pues muchos pacientes van a necesitar lo que son analgésicos, y aquí es apropiado que nosotros iniciemos con los menos potentes. Aquí nos recomiendan el tramadol en una dosis de 50 hasta 100 miligramos cada 6 horas. Y también es apropiado tal vez añadir algún fármaco complementario, como puede ser algún antidepresivo tricíclico, como es la amitriptilina. Y también estos nos mencionan que pueden utilizarse desde 50 miligramos por la noche. O también otro sería la nortriptilina, que esta es en una dosis menor de 10 miligramos, pero esto también se da lo que es la noche. Y bueno, aquí estos es un inhibidor selectivo de la serotonina, y entonces están como combinados con lo que es la serotonina y la noradrenalina, y bueno, estos son como inicios de dosis habituales. Igualmente, por otro lado, vamos a tener lo que son antioxidantes, y se puede dar una mezcla de lo que es vitamina C, vitamina E, también el selenio. Nos mencionaban la metionina o los betacarotenos en lo que son dosis diarias totales. Estos antioxidantes pues son importantes para lo que es el beneficio del dolor y también en lo que es con los pacientes que ya tienen deficiencias preexistentes. Pasando a lo que es el tratamiento endoscópico, pues aquí podemos tener la endoprotesis y también la extracción de cálculos o la litotricia. Y bueno, en esta, como nos mencionó Jen en lo que es la CEPRE, esta se utiliza principalmente como para dilatar lo que es la estenosis y colocar la endoprotesis en ellas. También, pues, cuando los cálculos son como demasiado grandes, también se pueden extraer, y esta litotricia principalmente es para los cálculos como de mayor tamaño, y es necesaria para que se pueda disegregar el cálculo en fragmentos y ya pueda ser manejables. Igualmente, estos nos mencionaban que el dolor puede desaparecer del 70 al 80% de las ocasiones, pero pues este tratamiento suele requerir varias intervenciones endoscópicas, no solamente es una. Pasando a lo que es el tratamiento quirúrgico, aquí vamos a tener 3 tipos de cirugías, que va a ser la pancreatoyunostomía, que esta se conoce como la operación de puesto modificada. También la resección pancreática, que se le conoce como operación de Whipple, que principalmente es la resección de la cabeza del páncreas y se preserva como tal el duodeno, o la pancreatectomía total, que aquí generalmente se utiliza con autotrasplante de lo que son los islotes. Pero bueno, en el caso de la de puesto modificada, aquí lo que se hace es que se hace una incisión longitudinal de lo que es el conducto pancreático, y va a ir desde el cuerpo del páncreas hasta el punto más cercano de lo que es el duodeno. Entonces, esto va a ser para que se pueda drenar, y en el momento de la cirugía también se puede incidir a que existan lo que son las estenosis ductuales, y también se pueden extraer los mismos cálculos pues del conducto. También esta es como, la refieren como que es relativamente sencilla si el conducto pancreático está dilatado, y también este es como un alivio en lo que es el dolor a corto plazo. Y principalmente más del 50% de los pacientes mencionaban que tienen como un alivio del dolor. En lo que es la resección pancreática parcial, aquí como mencioné, principalmente es la cabeza glandular de lo que es el páncreas, y estas operaciones pues son diversas y pueden preservar lo que mencionaba el duodeno. Al mismo tiempo pues puede aliviar lo que es el dolor a corto plazo, y también hay un mayor alivio a largo plazo, pero esta tiene una mayor morbilidad. A diferencia de la
pancreatectomía total, pues esta está asociada a lo que es el autotransplante de cultivo de células de los islotes, pero pues también esta no es tan común porque se considera que se puede desarrollar lo que es diabetes mellitus tras esta intervención y el alivio del dolor pues no es como tal sistemático. Entonces esta es como una contraindicación como tal porque puede generar diabetes mellitus como a largo plazo porque se quita como el páncreas totalmente. Entonces, como sabemos, el páncreas genera lo que son las células beta, que estas generan insulina y pues pueden generar esta diabetes. Igual, en cuanto a la prevención y el pronóstico, la prevención, bueno, esto es lo mismo que en la pancreatitis aguda, se resume en evitar lo que está causando dicho cuadro. Aquí pues es lo mismo, se evita el consumo de alcohol, además que se evita el tabaquismo y también se recomienda una intervención quirúrgica temprana para evitar llegar a complicaciones más graves. Además que se recomienda reducir el consumo de comidas en grasa, estas sean pequeñas y además de evitar la deshidratación en estos pacientes. Y en cuanto al pronóstico, la mortalidad a 10 años es del 30% y la mortalidad a los 20 años es del 55%. Y el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas es aproximadamente del 4% a los 20 años. Y la siguiente, por favor. Y esto sería todo de nuestra parte. Muy bien, muy completa, estuvo bien. ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta, Doc. Por ejemplo, cuando Dime. se tiene que hacer un estudio que requiera contraste, ¿cómo se sabe cuando el paciente es alérgico a ese medio de contraste si, por ejemplo, nunca se lo han puesto? Pues hasta que como con los medicamentos, hasta que se le administra y ver la reacción que pueda tener. Aquí el medio de contraste se administra a través del propio endoscopio y a través del conducto pancreático o del colédoco. No es IV. Ah, ok. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Pero de todo modo la reacción se puede presentar y bueno, si hay el antecedente se tiene que tener esa precaución. Sí, doctor, muchas Ok. gracias. Doctor, tengo una duda. Dime. Ante la sospecha de entonces de pancreatitis, en primera instancia, ¿cuál sería el estudio de imagen, pero de elección? ¿La tomografía o la resonancia magnética? Si cuentas con la resonancia, Ajá, es preferible la resonancia. ok. En la mayoría de los lugares es más accesible que tengas una tomografía. Por eso es que también muchas de las clasificaciones de las tablas que están viendo, de los criterios son con base en hallazgos o lo que se ve en la tomografía, no tanto en la resonancia. Puede ser un poco más específica en la resonancia, sin embargo no es accesible, no lo encuentras en todos los centros. Ah, ok, ya entendí. Gracias. De acuerdo. Ok, bueno, eso es todo. Nos vemos el... Sí, dime. Perdón, es que todavía tengo una duda. Estuvo muy clara la expo y entiendo que la fibrosis es como lo característico para diferenciar si es crónica o aguda. Pero nosotros, Ajá. en la parte clínica, ¿cómo decimos? Ah, ok, esto es crónico o esto es agudo. O sea, ¿sí se ve mediante el estudio de imagen con el de gabinete? ¿O es porque Generalmente, aplicamos el tratamiento agudo y si no funciona, entonces ya decimos, ah, no, sí es crónico? generalmente ya son cuadros de repetición. Ok, Podremos decir que la aguda es un cuadro, es un evento, pero ya cuando se han presentado más de 2 eventos de pancreatitis, ya buscamos esos, con esa intención, los cambios que es histológicos, ¿no? Que es la fibrosis, etcétera. ah, Que ok. eso es lo que platicábamos hoy con los compañeros en la en la rotación, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan?
No, doctor. Bueno, entonces nos vemos en la semana en la siguiente clase. Que estén bien, hasta